o es simétrica, o es difusa, o es localizada. Y también hay que preguntar si la lesión es sólida o es quística. Entonces, básicamente ese es el concepto en que uno la clasifica en bocio nodular, difuso, como ya les expliqué ayer, bocio nodular localizado o bocio nodular, el cual puede ser sólido o nodular, insólido o nodular quístico, y puede ser quístico. También es dependiendo de la sintomatología clínica, los bocios, acuérdense ustedes que pueden tener función y puede ser que no tengan función. Los que no tienen función se llaman bocios nodulares eutiroideos. Y los que tienen función, dependiendo si la clínica es en aumento o la clínica es en disminución. Si es en aumento, normalmente el bocio se conoce con el nombre, ya lo vamos a escribir mejor, Hashimoto. Y si el bocio tiene mucha función, se llama Graves básico. Entonces, eso es básicamente lo que hemos comentado ayer y ya vamos a continuar el día de hoy. Vamos a esperar que vengan un poquito más de niños. Ya tenemos 12. Buenos días, María Belén. Génesis. Buenos días. Buenos días, doctor. Ángel Muñoz. ¿Y quién es? Angélica, ¿no? Sí, doctor, es que le puse el nombre de mi hijo, una clase de la escuela. Erika. Buenos días. Buenos días, Héctor. Erika Valenzuela. Buenos días. Buenos días. Bueno, Mauricio, buenos días también. Bueno, Buenos días, doctor. Ayer estuve haciendo una cuestión interesante. Revisé todos los trabajos. Pues bueno, si no llovió en la noche es porque creo que mis lágrimas permitían que no llore, porque realmente me puse a punto de llorar de ver los trabajos. Y lo otro que quería comentarles es que ayer me puse a ver los videos y entonces los pasé a una hoja o los paso a una hoja de Word. Los paso a una hoja de Word, les pongo, por ejemplo, videos como título y luego te los puedo pasar para que tú los envíes a los de medicina interna y los envíes a los de, para que tú me hagas el favor, perdón, de seleccionarlos y enviarlos a los diferentes tipos de alumnos, ¿no? Ya listo, Porque doctor. obviamente me quedó en duda por ahí. Mañana en medicina toca ver artrosis y osteoporosis, ¿no? Sí, doctor. Más nos faltaba, creo, ¿no? Algo no concluimos. Vasculitis. Pero Creo que... no vieron con el ayudante Sí, vasculitis. sí vimos, pero creo que no han expuesto los compañeros. Entonces creo que le tiene que dar 15 minutos para que... Lo dejamos que hable 5 minutos. ¿No? Ay. Bueno, ya de vasculitis tenemos hasta la sopa, pero bueno, no importa, vamos a intentar. Bueno, en endocrino quiero a ver si hoy día avanzamos un poquito más, por eso es que, Linda, buenos días. Quisiera ver que unos minutitos más para arrancar y comenzar. Tengo que unas diapos también que son interesantes y quiero hablar sobre cáncer hoy para luego hablar de hiper o de tiroiditis el día de hoy y luego ver por lo que podamos ver. María Belén, ¿cómo está? ¿Se la ve descansadita, todo? ¿No? Sí, doctor. Ya dormí un poquito más. Tiene la derecha. Joseph, bien, está bien, tranquilo. Ya no se te ve con la cara de cabello que andas a veces todos los días. Bueno, Linda Paredes, talla única, también. Buenos días, doctor. Erika Valenzuela. Otra, Carlita, ahora sí está Carlita como Carlita. Carlita. Ayer estaba Carlita a punto de caer en las manos de Morfeo. Cabeceaba más que el team en las elecciones, que el team Delgado le tiraban un centro y lo cabeceaba facilito. Sí, yo pensé que estaba bien despierta, pero solo fue casi al final, porque no había desayunado nada, entonces ya
No crea que a mí también a veces no pego unos cabezazos aquí también, pero bueno. A veces yo me levanto muy temprano a preparar todo para dejar listo y entonces también Sí. yo me pego mis cabeceros, así es así. Bueno, vamos a comenzar. Estamos 17, estamos el 50% casi. Bueno, yo sé que los domingos, pero bueno, esto queda opcional, son clases opcionales, no son clases que lo hacemos simplemente con el afán de poder aprender un poco más ustedes y yo. Pues bueno, vamos a compartir, vamos a comenzar lo que es el día de hoy, la clase de bocio, ¿no? Borrar todos los dibujos y bueno. Ya vimos los bocios agudos y subagudos, hablemos de los bocios que tienen más tiempo de evolución. Cuando un bocio tiene 3 meses, 6 meses de evolución, lo primero que yo tengo que preguntarle, porque ya le pregunté el tiempo de aparición, lo segundo que tengo que preguntarle es la clínica, para saber si la clínica está produciendo síntomas locales o síntomas sistémicos. Por ejemplo, cuando un paciente tiene dolor, cuando es crónico, significa probablemente que es compresivo por el o simplemente puede ser un dolor porque tiene una neoplasia, ¿no es cierto? Si averiguamos si la lesión es sistémica, entonces averiguamos signos de hipotiroidismo, averiguamos en el paciente yéndonos de arriba hacia abajo, alopecia, edema palpebral, aumento del crecimiento de la lengua, voz bitonal, palidez, intolerancia al frío, bocio. Vemos el bocio por el motivo por el cual nos va a consultar el paciente. Dolor torácico, edema de miembros inferiores, distensión abdominal, estreñimiento, dispexias. Investigamos si se le caen las uñas. Y entonces eso me está diciendo, ojo, cuidado, que yo lo que tengo es hipotiroidismo. Peor si he subido de peso. Si tengo trastornos menstruales. Acuérdense que el hipotiroidismo cursa con trastornos menstruales. Recuérdense que el hipotiroidismo puede producir piel seca. Y entonces con todas estas sintomatologías yo digo, ojo, este bocio lo que tiene es un Hashimoto o una tiroiditis de Hashimoto. Y entonces le pongo el nombre de bocio por Hashimoto. Si quieren hacer una pregunta, me la hacen. Oh, ajá. Ámbar, buenos días, Ámbar. Bueno, Buenos días, doctor. si el paciente tiene en cambio alopecia, acantosis nígrica, exoftalmo, pierde peso, está sudoroso, la piel es húmeda, está con diarrea, se le caen las uñas, taquicardia, dolor torácico, tiene bocio, tiene mixedema o edema de la piel, tiene trastornos, no puede dormir, intolerancia al sueño, intolerancia al calor. El paciente no puede dormir porque su corazón está rítmico. El paciente tiene trastornos psiquiátricos. Ustedes deben pensar en Graves bacillus, un bocio con una enfermedad que se llama Graves bacillus. Si el paciente tiene signos de hipertiroidismo, pero no tiene exoftalmo y el nódulo y el bocio localizado y es un hombre y es más de 45 años de edad, mucho cuidado, hay que pensar ahí en un bocio nodular tóxico. Dependiendo de la cantidad de nódulos que tenga, entonces se podrá llamar bocio multinodular tóxico. Carlos, buenos días, Carlos. Y por último, el paciente que tiene un bocio sistémicamente y no tiene clínica, se llama
bocio eutiroideo. Y los bocios eutiroideos hay que clasificarlos dependiendo si tienen antecedentes familiares o son de aparición brusca. Y hay que clasificarlos en nódulos sólidos y quísticos. A estos son el grupo de pacientes a los cuales se debe hacer una punción, aspiración con agua fina, denominado PAF. Y digo, si yo tengo un Hashimoto o tengo un Graves, que son nódulos, perdón, bocios difusos, o sea, la glándula crece simétricamente. Si en estos pacientes existiera un nódulo adicional, tienen que hacerle una punción porque hay alta posibilidad de que este nódulo sea un cáncer papilar del tiroides. Recuérdense que las patologías autoinmunes aumentan la incidencia de carcinoma papilar del tiroides. Doctor, ¿puede haber un bocio sin tiroiditis sin bocio? Ya, cuando entremos en tiroiditis, lo hablamos. Y cuando entremos a una bocio sin tiroiditis y una tiroiditis sin bocio, así es, ¿no? A ver, puede haber un bocio sin tiroiditis, claro, los familiares, los de la sierra, los que veía antes, los famosos que la gente le decía los cotos, tengo este coto, y lo que era un gran bocio de deficiencia de alguna de las enzimas por deficiencia de los yodos, ¿no es cierto? La de yodasa, ¿no? Los de genéticos, por ejemplo, en el síndrome de Pendred, que se acuérdense de la pendrina, que producen trastornos auditivos, entonces también lo tienen, ¿no? Y puede haber tiroiditis, claro, hay la tiroiditis atrófica que se presenta en los individuos de más de 50 años de edad. Puede haber tiroiditis sin bocio. Ya lo vamos a ver cuando veamos tiroiditis, ¿sí? Cuando vamos aumentando el número, ya estamos 3 y 2, 5, 5 y 5, 10, son 15, vemos 19. Pero bueno, algo es algo, dijo el cura de Montalvo. Yarixa, buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda sobre esto? Repito, como corolario para que ustedes vean. Cuando ya el bocio es crónico, entonces yo veo el tiempo de aparición y veo básicamente los síntomas. Si los síntomas son localizados o sistémicos. Si los síntomas son localizados, va a depender de la obstrucción que produce la masa. Y los síntomas sistémicos, pregunto por signos de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. Y aquellos que no tienen ni hipo ni hiper, entonces lo que yo tengo que hacer es básicamente pensar en un bocio nodular eutiroideo. Y ahí busco si que hay antecedentes familiares y si que realmente son bruscos o de aparición temprana. Y veo si los nódulos son quísticos o sólidos. Son los pacientes que van a ir siempre a una punción, aspiración con aguja fina que se llama PAF. ¿Ok? Cuando, acuérdense ustedes que el Hashimoto y el Graves Bachelor producen bocios difusos, grandes y difusos o pequeños. Pero cuando en estos bocios difusos existe un nódulo, perdón, ese nódulo tiene que ser puncionado porque existe el riesgo de que el paciente tenga un carcinoma papilar del tiroides. Porque como yo les decía, las enfermedades inmunológicas del tiroides tienden a aumentar la incidencia de cáncer papilar en ellos. ¿Estamos claros? ¿Existe alguna duda? Bien. Una vez que yo tengo todo esto establecido, pues como ustedes se dan cuenta,
valorar un bocio no tiene nada que hacer. Como ya los valoramos los otros, si yo tengo un bocio hipotiroideo, lo que tengo que hacer es un reemplazo con levotiroxina para ese bocio que el paciente tiene hipotiroidismo. La levotiroxina con el tiempo tiene que traer disminución del tamaño del bocio. Si yo tengo hipertiroidismo, tengo Graves básico, tengo que ver algunos factores para el tratamiento, la edad. ¿Por qué digo la edad? Porque si son jóvenes es preferible dar tabletas, y si son mayores de 40 años de edad es preferible dar yodo. Si los bocios son muy grandes, la respuesta a las pastillas es nula y al yodo radiactivo es menor, entonces hay que hacerle cirugía. Entonces son las tres alternativas: tratamiento quirúrgico y tratamiento médico, que pueden ser pastillas o yodo radiactivo. Cuando el bocio es eutiroideo, el tratamiento es la punción. Y con la punción se sabe si es bueno o es malo. Si es bueno, pueden quedar dos caminos, dependiendo del tamaño del bocio y las obstrucciones que tengan, quirúrgico o no quirúrgico. Si es maligno, siempre va a ser quirúrgico. Ya eso lo veremos en cada una de las patologías, pero este es un approach de lo que realmente nosotros tenemos que hacer acá. Voy a salir un pelín para poder revisar aquí. Yo tengo algunas cosillas aquí. Doctor, una persona sí puede vivir sin tiroides, ¿verdad? Por supuesto, Linda, pues le das hormona tiroidea. El problema es que cuando se hace la tiroidectomía, lo que hay que tener claro es que el cirujano sea un cirujano experto en cuello para que pueda preservar las paratiroides y el paciente no tenga luego un hipoparatiroidismo severo y tiene que estar tomando 9, 10, 12, 15, 20 tabletas de calcio, porque realmente el médico le hizo el favor de sacarle las paratiroides y dejarlo 0 de calcio al paciente. ¿Sí? No se toca el cuello, que no pasa nada. ¿Sí? Para que se toca el cuello. Bueno, entonces vamos a ver acá. Déjenme ver esto de aquí. No, esto no me interesa ahorita. A ver. No. Ok. Voy a enseñarles algo para que ustedes pues puedan hacer qué es lo que nosotros hacemos con una punción y qué es lo que valoramos, ¿no? Les he traído estas gráficas. Les he traído estas gráficas a ustedes. Aquí están las características ecográficas. ¿Sí se ven, por favor? Sí, Sí, doctor. Sí, Sí se ve. Doctor. sí se ve. Cuando uno, pues ayer comentamos algo, cuando uno ve un nódulo o ve un bocio, lo que lo busca normalmente es el tamaño del nódulo tiroideo en 3 dimensiones, en su altura, en su anchura y en su profundidad, ¿no? Dónde está localizado dentro de la glándula, las características de composición, si es sólido, quístico o espongiforme. Por ejemplo,
El tamaño del nódulo es importante porque siempre los mayores de 1 centímetro son los que nos pueden hablar de malignidad. La localización dentro de la glándula, cuando normalmente están cerca del istmo y todo eso, también pues, nos puede indicar que existe algún tipo de lesión poco severa. Las características, los sólidos son más frecuentes de que sean malignos que los que son quísticos, y los espongiformes normalmente tienden a ser benignos. La ecogenicidad es interesante porque los nódulos ecogénicos son normales y los hipoecogénicos pueden ser malignos y los hiperecogénicos pueden ser por hipertiroidismo. Es normal estudiar el borde. El borde normalmente es interesante porque el borde, si es regular, significa benignidad. Si es irregular, significa que puede ser malignidad. La presencia y tipo de calcificaciones. Las calcificaciones son importantes porque nos pueden indicar malignidad. La proporción entre la altura y la anchura, cuando son más altos que anchos, la posibilidad de malignidad es mayor. Y otro, la hipervascularidad dentro del pues también nos indican realmente las características. Entonces, las características de malignidad del nódulo son las siguientes. Microcalcificaciones macro o micro, pero periféricas. Márgenes irregulares, más alto que ancho, vascularidad intranodal, que los nódulos sean hipoecoicos y los foliculares pueden tener características, o sea, los carcinomas foliculares pueden tener características. Entonces usted tiene todas estas características, entonces usted va notando y dice, ojo, este paciente que yo le vi estas 7 proporciones, estas 7 características, tiene microcalcificaciones, los bordes son irregulares, es más alto que ancho, la vascularidad es intranodal, tiene un nódulo hipoecoico. Entonces usted está en capacidad de poder decir, ese nódulo tiene pinta de maligno. Y entonces usted ya sabe quién mandará a pinchar y a quién no mandará a pinchar. Kevin, buenos días, porque esto normalmente se ha convertido en un negocio. A todos los pacientes quieren mandarlos a pinchar ahora. ¿Ya? Entonces, es importante recalcar, si está grabando la clase, Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Entonces, es importante recalcar esto para que ustedes lo sepan. ¿Por qué yo les doy esta característica? Pero cuando ustedes vean un nódulo, yo sé, lo va y lo visita un amigo, y dice, mira, mano, yo sé que tú estudias medicina. Yo sé que tú estudias medicina porque la gente siempre dice, a ver, veamos, es 0,8, menos posibilidad de que tengan malignidad. Los bordes son regulares. Es más ancho que alto, son negativos. No tiene calcificaciones, no, quédate tranquilo, hazte un año o en 2 años, quédate tranquilo, no tienes nada. Dudoso lo que le ha dicho Joseph, porque es estudiante se van del doctor. El doctor coge y dice, no, regresa en 2 años. Y si te pagan, tienes razón, sí sabía. A eso es lo que quiero llegar. Pero en cambio, si ustedes lo ven más alto que ancho, más de 1 centímetro, vascularidad intranodal aumentada, hipoecogénica, microcalcificaciones, ustedes no le van a decir al paciente, oiga, usted no tiene nada, váyase a su casa, sino que corre y vuela, hazte una punción, aspiración con aguja fina. ¿Estamos claros? María Belén. Linda, ¿está clara? Sí, doctor. Angélica. Buenos días, Saray. Lástima que voy a repetir esta parte para que usted no se pierda este condumio, que es más o menos como Gustavo, buenos días, como más o menos el relleno del pavo en el fin de año. Bien, volvemos otra vez. Aquí, características de malignidad, aquí. Entonces, si yo tengo las características ecográficas del nódulo, yo busco el tamaño del nódulo en 3 dimensiones, altura, anchura, diámetro, localización dentro de la glándula, características, composición, si sólido, quístico o espongiforme, la ecogenicidad, el tipo de márgenes, presencia y tipo de calcificaciones, proporción entre la altura y la anchura, vascularidad. Con estos 7 parámetros yo puedo buscar si es maligno o es benigno.
Y si yo pienso en maligno, busco microcalcificaciones o macrocalcificaciones que sean periféricas. Ahora, eso no significa que las calcificaciones que estén cerca del nódulo no sean malignas, pero estas periféricas son más posibilidades de que sean malignas. Que los bordes o los márgenes del nódulo sean irregulares, que sea más alto que ancho, que la vascularidad esté aumentada dentro del nódulo, que los nódulos sean hipoecoicos, aquí se fue de más, y los foliculares puedan tener características diferentes, eso es una cuestión que ya la veremos. Entonces, de aquí nació la clasificación que se llama el TIRAX. Tiroides, RAX, radiología. Cuando ustedes estudian ginecología, van a hablar de la clasificación en mama de la BRAX, ¿sí? La clasificación de los nódulos o de las masas de la mama. En el tiroides se llama la clasificación TRAX. A ver. Entonces nosotros tenemos aquí algunas cosas interesantes. Tenemos composición, ecogenicidad, shows de la pared, margen y foco ecogénico. Todos se aplican a esto, dice. Ayudar los puntos de las categorías para determinar el nivel de T-RAX. Entonces aquí está, si es quístico, miren, la composición. Si es quístico, completamente quístico, 0 puntos. Si es espongiforme, 0 puntos. Si es quístico, sólido, 1 punto. Y si es nódulo, o sea, ustedes ya van anotando. Yo les voy a tratar de pasar esto en el, o si se lo pasé, en el este para que ustedes lo tengan. Por esto es importante. Ustedes lo ponen ahí en su cuadernito, lo tienen anotado, usado y se acabó. Pero lo tienen que traducir. Yo no lo alcancé a traducir. Cuando son ecogénicos, elija anecoico, 0 puntos. Hiperecoico o isocoico, 1 punto. Hipocoico, 2 puntos. Muy 3 puntos. Entonces, si yo tengo que es sólido y es muy hipocoico, son 5 puntos. 5 puntos ya va acá. T4, TIRAX 4. Para malignidad, fíjense ustedes. Sigo. Pared delgada, 0 puntos. Pared gruesa, 3 puntos. Si tengo esto, esto y esto, entonces son 7 puntos. Altamente sospechoso de que el paciente tiene un cáncer. ¿Sí ven? Qué fácil que es clasificar esto y ustedes no se hacen problemas. Los márgenes, si son lisos, 0 puntos. Si están bien definidos, 0 puntos. Si es lobular o irregular, 2 puntos. Si son de extensión extratiroidea, 3 puntos. Entonces, ustedes ya tienen cómo calificarlo. Si el foco es ecogénico, ninguno grande cometa todos los 0. Si son macrocalcificaciones, si son periféricas, 2 puntos. Y si son ecogénicas puntiagudas, 3 puntos. Entonces, si usted tiene 3, 3, 6, 3, 9, 3, 2 y 2, 14, ¿qué es lo que tiene que pensar? ¿Qué es cáncer? Pues? Vamos a dejar eso ahí y comenzar a hacer. Bueno, estamos 22, me alegra que... Angélica, ¿sí vio cómo se puede calificar un nódulo? Y uno Sí, puede... doctor. No, si es maligno y esto que parecía, ¿qué es esto del TIRAX? ¿Por qué le ponen? Yo no sé cómo es. Es una cosa sencillita. Es una cosa de retrasados mentales. Uno va y dice tal, le da una puntuación a cada uno y va sumando. Y dependiendo de la suma, va poniéndolo en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaritza, ¿está bien? ¿Alguna duda? Sí, está bien. Perfecto. Estoy bien. Cristian, buenos días, Cristian. Bueno, Cecilia, vamos a continuar. Buenos días, doctor. Buenos días, vamos a continuar. Entonces, cuando uno suma los efectos de todo esto, puede decir TIRAX 1, que es benigno, TIRAX 2, que es no sospechoso, TIRAX 3, que es moderadamente sospechoso. Si la masa es mayor de 2.5, dice que hay que pincharla, y si es menor de 1.5 hay que seguirla. Nosotros pinchamos normalmente todo lo que tiene más de 1 centímetro.
Si es TIVAC 4, moderadamente sospechoso, aquí viene seguimiento si es más de 1 centímetro, punción si es más de 1 centímetro. Altamente sospechoso, se pincha todos los de 1 centímetro y seguimiento si es mayor de 0,5 hasta 1. Y aquí le ponen normalmente todo lo que hemos comentado. Y entonces esto normalmente, y esto nos lleva pues a esta clasificación que se llama el TIVAX. ¿Y qué es esto? Esta es la clasificación del TIVAX para que ustedes vean. El TIVAX 1, glándula normal, sin lesiones focales, riesgo, malignidad. TIVAC 2, 0 puntos. Nódulos benignos, patrón probablemente benigno, 0. TIVAC 3, 0 puntos. Nódulos probablemente benignos, menor del 5%. Y del TIVAC 4 para abajo comienza el problema. Hay 3 clasificaciones, A, B y C. Nódulos 4A, indeterminado, 1 punto, del 5 al 10% de malignidad. 4B, nódulos sospechosos, 2 puntos, 50%. 4C, nódulos muy sospechosos, 3 a 4 puntos le puede administrar. El TIVAC 5 o más, no probablemente malignos, mayor del 85%. TIVAC 6, y nos pone en el camino de poder interpretar lo mismo que hacen los médicos endocrinólogos. Si usted le pregunta esto a un clínico, never and July, no lo sabe. Pero ustedes, los estudiantes de medicina, tienen que saberlo para cuando se hagan profesionales, puedan, y son médicos generales, van a hacer la medicatura rural, o alguien les pregunte, ustedes ya saben, no. Déjame estudiar las características. Más alto que ancho, bajo la edad, bordes irregulares, más de 1 centímetro, es sólido. Hermano, esto es un TIVAC 4C o 5. Hay que mandarle una pinción. ¡Ping! Carcinoma papilar. Chuta, tú sí sabes, hermano. El otro doctor me dijo que no me haga nada, que me quede tranquilo. Tienen que sumar. 1 más 1 es 2 más 1 es 4. ¿Estamos claros? Doctor, en el TIRAT 3 dice probablemente benigno, pero con el menos de 5%. ¿Ese menos 5% es de la probabilidad del benigno o que sea maligno? En el TIRAT 3. Menos del 5% benignos. Malignos, perdón. No probablemente benigno. Menos del 5%. Ah, ya, gracias. Ok, sigamos. Categoría TIVAX es otra vez lo mismo, pero ya ahora sí les especifiqué 5% de malignidad, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Este es un reporte de la anatomía patológica. Los creadores del TIVAX fueron unos chilenos, ¿ah? Cuidado, verdaderamente vayamos a caer que esto es de la escuela americana. No, esto lo crearon unos chilenos. Aquí está características ecográficas asociadas a malignidad en el nódulo, hipoecogenicidad, microcalcificaciones, márgenes irregulares o ausencia de halo, sólido, vascularidad intranodal y diámetro mayor que el transverso. Todos tienen una característica que les había comentado. Este es otra, cuando usted lo pincha al paciente, lo mandan del patólogo. Lo ideal es que usted le tiene que hacer siempre una punción, aspiración con aguja fina dirigida por ecografía. No se metan a hacer directamente y les voy a explicar por qué. Es lo que teníamos y a mí me pasaba antes porque este es el nódulo. Y yo lo pincho desde afuera. Yo pincho aquí. Le hago, muevo un poquito y lo pincho aquí. Muevo un poquito y lo pincho aquí. Muevo un poquito y lo pincho aquí. Y sucede que aquí tiene el cáncer. Y no lo pincho y pongo el nódulo benigno. En cambio, el ecografista viene y pincha aquí, pincha en el centro, pincha aquí, pincha los 4 cuadrantes y pincha en el centro. Y entonces no tenemos problemas en el diagnóstico. Por eso es importante recalcarles a ustedes que se tiene que hacer un pinchazo en este tipo de cosas. Y luego, pues, el patólogo, cuando es un buen patólogo, usted lo mandó a pinchar
y el patólogo le responde benigno o maligno, usted regrésele al patólogo y dígale, eso está mal informado. Tiene que venir con un reporte de Bethesda, la clasificación de Bethesda. Y hay 6 grupos de Bethesda. Bethesda clasificación 1, no diagnóstico, cuando lo pincharon y no le tomaron buena muestra. 2, benigno. 3, atípico de significancia indeterminado. 4, folicular, neoplasia folicular. 5, sospecha de malignidad y 6, maligno. Fíjense ustedes las referencias histopatológicas. Maligno, en el primero ninguno. En el 2 solo el 15%, el 84% son benignos. En el Bethesda 3, el 58% son malignos, el 41-67% son benignos, o sea, 50-50 más o menos. El Bethesda 4, 18% benigno y el 8% maligno y el 81% maligno. Bethesda, en cambio, 88 y 100. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque aquí, en el 3, como ustedes ven, el Bethesda 3 es atípico de significancia indeterminada. Y eso se debe a que el patólogo no logró identificar y al final no es un Bethesda 3, sino un Bethesda 5. Y por eso es que realmente resulta un cáncer. Entonces, siempre que ustedes tengan un informe, infórmenlo como Bethesda. No permitan que el patólogo les diga benigno o maligno. Eso es que les quieren ver la cara de tonto a uno. No se la dejen ver. Déjenme ver esto que está. Déjenme ver esto. Cuando la punción la hace uno, ¿verdad? ¿En qué tiempo? ¿O el patólogo? La punción hace el radiólogo. Ah, ya. ¿Y en qué tiempo se puede llegar a hacer? ¿Inmediatamente al patólogo o estaría dentro de algún tiempo? 72 horas. El patólogo normalmente se necesita 72 horas para hacer un buen estudio. No digo para transportar el... No, eso es enseguida. Enseguida. Ya. Enseguida. Eso es enseguida. Déjame ver aquí. Déjame ver aquí. No, este ya lo necesito. Okay. Déjame ver si se ve ahora aquí. No. Necesito ver esto. Necesito ver otra cosilla. Si se ve eso, si se ve esa imagen. No, todavía no. Está jugando. ¿Y ahí? Sí, sí. ¿Ahí sí se ve? Ok, perfecto. Eso es la clasificación de Bethesda, guía de LATA, Asociación Americana de Tiroides del 2015. Entonces ustedes ven ahí el riesgo estimado de malignidad hacia los lados. Esto, según el doctor, los valores son Bethesda 1, 10%, lo que corresponde. Esa es la parte de estadística. Pero miren ustedes, indeterminado, o sea, insatisfactoria no diagnóstica. Muestra que solo contiene fluido químico o está oscurecido por sangre o material grumoso. La con nódulo tiroideo benigno, hiperplásico o coloide y evolución
nodular, enfermedad de Graves, tiroidita, o tiroiditis granulomatosa subaguda de Kerbein. Los atípicos contienen células foliculares, linfoides u otras con atipias en núcleo, en circula, pero no se puede clasificar como neoplasia, o sea, una citología indeterminada. Neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia folicular, si son células, que ya vamos a ver luego. Cuando es sospechosa es una citología indeterminada. Las células de Hurtle, que son indeterminadas. Ese es también un adenoma que ya lo vamos a ver. Sospechoso de malignidad de cualquier cáncer de tiroides y normalmente maligno para cualquier cáncer de tiroides o metástasis de carcinoma. Entonces, ustedes tienen, esa es la clasificación que le debe informar el patólogo. Carlita, esa es, ya se la va a pasar porque eso tienen que revisarla y tienen que leerla, ¿no es cierto? Esa es la clasificación, ustedes siempre recuérdense. Tienen que revisar los patólogos y tienen que informarles como Bethesda. Muchos patólogos a veces creen que la gente es ignorante y nos dicen benigno o maligno. No nos están diciendo nada. Nos están viendo la cara. Joel, buenos días. Nos están viendo la cara de todos. Porque lo que tienen que informarnos a nosotros es Bethesda. Todas las funciones de aspiración de tiroides tienen que venir con una clasificación que es la clasificación de Bethesda. Bethesda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada de benigno o maligno, eso no existe, no sirve. En todas partes del mundo se ha establecido que tiene que venir la respuesta con ese tipo de cosas. Ok. ¿Alguna pregunta? Téngame una pregunta porque voy a dar un vaso de agua y enseguida regreso. ¿Alguna pregunta? Ninguno, ¿no? Pues bueno. Vale. Tenía 24 participantes, parece que 2 se me fueron, pero no importa. Bueno, vamos a hablar de cáncer de tiroides para ayudarnos con esto que vimos en este momento, la función aspiración. Bueno, si se ve la pantalla. Doctor. Sí. Es la neoplasia endocrina más común. Representa solo 1% de los tumores malignos y se desarrolla en la célula folicular. Se clasifica de acuerdo a citología y comportamiento en bien diferenciado y no diferenciado. Eso es importante que ustedes recuerden toda su vida. Los carcinomas del tiroides se clasifican en diferenciados y no diferenciados. Los diferenciados de mejor pronóstico que los no diferenciados que tienen un mal pronóstico. El bien diferenciado se clasifica en papilar, folicular, en tumor de Hurtle y mixto. El no bien diferenciado se clasifica en el anaplásico, cáncer totalmente mortal.
El carcinoma medular del tiroides de las células parafolliculares tiene un comportamiento biológico y clínico diferente al diferenciado y al no diferenciado, aunque algunos autores lo clasifican como indiferenciado o no bien diferenciado. Pero hay que recalcar que es un carcinoma que es de otro tipo de células que no son las células foliculares. Los tumores raros son los sarcomas, los linfomas, los carcinomas escamocelular y las metástasis de mama, de colon, de riñón, de ovario y de pulmones. Los dos tipos de cáncer de tiroides más comunes son el carcinoma papilar y el folicular. Y entre los dos, 7 de cada 10 son papilares. El cáncer más frecuente en el tiroides es el carcinoma papilar del tiroides. Luego le sigue el carcinoma folicular. El carcinoma folicular tiene una variante conocida como el carcinoma de las células de Hurtle, que es un subtipo de carcinoma folicular. Todos estos tipos de tumores son diferenciados. Entonces nosotros tenemos glándula tiroides, células foliculares, concentran yodo y producción de hormona tiroidea, cáncer diferenciado, cáncer indiferenciado. Las células parafoliculares o células C producen síntesis de calcitonina, producen carcinoma medular del tiroides. Carcinoma del tiroides se puede resumir en esto: papilar, folicular, anaplásico. Un quinto, el linfoma del tiroides. Yo les dije a ustedes que cuando un Graves Basedow o un Hashimoto tienen un nódulo dentro de su glándula, la posibilidad de tener un cáncer es muy alta, ¿no es cierto? Y lo que normalmente era carcinoma papilar del tiroides. La segunda opción cuando tienen un nódulo y un carcinoma papilar del tiroides es un linfoma de Hodgkin. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué se produce cuando hay alteración inmunológica? Alteración de los linfocitos. ¿Qué es los linfomas? Alteración de los linfocitos. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, podemos tener dos variantes: el carcinoma papilar del tiroides y el linfoma. Seguimos. ¿Paramos? No, seguimos. Doctor, ¿puede repetir eso? Bueno, yo les había dicho a ustedes que cuando el paciente tiene un Hashimoto, un Graves Basedow, una tiroiditis de este tipo, normalmente, si tienen un nódulo, hay que pensar que ese nódulo puede ser maligno. Y si es maligno, lo más frecuente que estos pacientes tienen es un carcinoma papilar del tiroides. Y si no es carcinoma papilar del tiroides, hay que pensar en un linfoma de Hodgkin del tiroides. ¿Ok? Carcinoma papilar. Representa el tipo más frecuente de carcinoma tiroideo. Tiene 3 vías diferentes y no solapadas: reordenamiento de los receptores tirosina quinasa, y se observan 2 tipos de protooncogen, el RET y el NTRK1. ¿Y por qué es importante? Porque la activación del oncogen BRAF y el oncogen RAS. ¿Por qué es importante ahora? Cuando se hace el estudio citológico, sino que se manda a hacer la determinación de marcadores moleculares. Y estos marcadores moleculares no son otra cosa que el RET, el NTRK1, el BRAF y el RAS. Existen en el mercado algunos programas para poder determinar en esa muestra que la aspiraron este tipo, y esto me significa la activación o la malignidad en un momento determinado. Entonces, en otras partes del mundo ya no solo se contentan con la función, porque puede ser que ellos tengan un Bethesda 3, pero tienen un BRAF positivo, un RET positivo. Entonces, la posibilidad de que ese paciente tenga un cáncer es muy alto.
Y entonces esos pacientes los mandan a operar. ¿Por qué? Porque tienen un factor oncogénico característico de neoplasia. Linda. O sea, ¿eso qué quiere decir, doctor? Que no hace falta que llegue al TRAT 5, porque ya tiene. École. Muy bien. Si ya tenemos un Bethesda, pinchamos, Bethesda 3, pero le hacen el estudio molecular, y el estudio molecular me sale con todos los protooncogenes, me quedan dos caminos. O mandarlo a operar por la posibilidad de que tenga una neoplasia ahí. Acuérdense que menos del 5% son neoplásicos. A la final, esos atípicos tienen todos estos protooncogenes positivos y están dentro de ese 5%, entonces los mandan a operar y ¡pac! Carcinoma papilar del tiroides. ¿Ok? Está guiada. No te me estás durmiendo, Cintia. No, doctor. Sí, sí está claro. Estoy buscando a Carlita, pero no me la encuentro. Ay, ya la ve, Carlita, con los ojos, pero a ver, está Carlita. Carcinoma papilar, la macroscopía, cuando es infiltrante, cuando es encapsulado, cuando el tumor está dentro de la misma glándula. Infiltrante, cuando los bordes son mal definidos y la consistencia firme. Superficie blanca o amarillento, aspecto granular, puede haber calcificación. Bueno, eso ya es más patológico. El carcinoma papilar, aproximadamente 8 de cada 10 cánceres de tiroides son carcinomas papilares. Los carcinomas papilares típicamente crecen muy lentamente, por lo general ocurren solamente en un lóbulo de la glándula tiroides, pero algunas veces se presentan en ambos lóbulos. Se propagan a los ganglios linfáticos del cuello. ¿Saben por qué dicen esto? ¿Qué metástasis hay, doctor? Claro, metástasis en el cuello. ¿Sabe por qué lo recalcan? ¿Sabes por qué, Joel? Porque los carcinomas foliculares no hacen metástasis en los ganglios, sino que van directamente a los órganos, al pulmón. Entonces, ¿cuál es más agresivo, el papilar o el folicular? El folicular, ¿no es cierto, Yarita? Porque no nos da mucho chance. Ya cuando nosotros lo encontramos ya tiene metástasis en el pulmón. Porque se saltaron los ganglios, porque no es por la vía linfática, sino que los foliculares son hematógenos. Carcinoma folicular es el segundo tipo más común del cáncer de tiroides. Es mucho menos común que el cáncer papilar. Este es más común en los países donde las personas no reciben suficiente yodo en la alimentación. Esto es un poco discutido. Por lo general, los cánceres permanecen en la glándula tiroides y por lo general no se propagan a los ganglios linfáticos. Fíjense ustedes la diferenciación. Carcinoma medular. Aproximadamente 3 a 10% de todos los cánceres de tiroides, 13 a 15% de muertes relacionadas por el carcinoma medular, forma parte de la neoplasia neuroendocrina, origen de la célula C. Normalmente es un nódulo tiroideo doloroso, produce disfagia y disnea y síntomas neuroendocrinos. ¿Por qué dice esto? Ya lo vamos a ver cuando veamos neoplasias endocrinas múltiples. El carcinoma medular de tiroides puede ser un cáncer que pueda producir en estas células foliculares y puede producir cortisol, puede producir hormona de crecimiento, puede producir adrenalina, noradrenalina, y entonces puede presentar clínica de otro tipo de cánceres. Masa palpable unilateral, bilateral o esporádico, porque el carcinoma medular puede ser esporádico. Esporádico, masa palpable, síntomas respiratorios y disfagia en el 15%. Casi todos presentan metástasis ganglionares y no está asociado con otras endocrinopatías. Este es el esporádico. El familiar, no men, casos recurrentes en una sola familia, ausencia de feocromocitoma o adenoma paratiroideo, y es la forma menos agresiva del carcinoma medular, el que es familiar y no es men. Carcinoma medular asociado al MEN2A es autosómico dominante. Carcinoma
del tiroides medular bilateral, feocromocitoma e hiperparatiroidismo en el 90% de los pacientes de MEN 2A. Feocromocitoma, carcinoma medular del tiroides e hiperparatiroidismo forman las características de este MEN 2A. El MEN 2B, fíjense ustedes, el anterior es dominante también. El 2B también es dominante, pero tiene carcinoma medular del tiroides, tiene feocromocitoma, tiene ganglioneuromatosis, características marfanoides, anormalidades musculares y esqueléticas, y es el que tiene peor pronóstico de los carcinomas medulares. Carcinoma anaplásico es una forma poco común de cáncer de tiroides, representa alrededor del 2% de todos los cánceres de tiroides. Este es un cáncer agresivo que invade rápidamente el cuello, se propaga a menudo a otras partes del cuerpo y es muy difícil de tratar. Ya vamos a ver. Sarcoma de tiroides, poco común, se origina en las células de apoyo de la tiroides. A menudo estos cánceres son agresivos y difíciles de tratar, igual que el anaplásico. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de tiroides? Un nódulo o masa o inflamación en el cuello que algunas veces crece rápidamente. Nódulo en joven que crece rápidamente, cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Masa de crecimiento rápido hasta que no se demuestre lo contrario es un cáncer. Dolor en la parte frontal del cuello que algunas veces sube hasta los oídos, igual que en los pacientes que tienen tiroiditis subaguda. Ronquera, problema en la deglución y problemas para respirar. Disfonía, disfagia, disnea, las 3D características del cáncer de tiroides. Bocio nodular puede presentarse como un único polinodular, afecta entre 500 y 600 millones de personas en el mundo. Los nódulos hipocaptantes en la gamografía o en el Tecnesio 99 son los conocidos como nódulos fríos o nódulos hipocaptantes. Tienen mayor probabilidad de albergar un cáncer. El PAF es de gran ayuda, pero no siempre se tiene con certeza con diferencia un adenoma o un carcinoma. El carcinoma del tiroides folicular es una neoplasia diferenciada que se presenta en el 10 a 15% de los carcinomas del tiroides. Deriva de células epiteliales que revisten el folículo. Conservación de las funciones, se conservan todas las funciones. Las células de Hurtle es una variante del cáncer folicular. Son células epiteliales grandes, citoplasmas con gránulos eosinófilos y metástasis que da muy poco este tipo de cáncer. Aquí están los factores genéticos ligados a los protooncogenes. Estos son los estudios moleculares que se hacen actualmente. Ok. Acabamos de ingresar a un mundo un poco especial, que es el mundo del cáncer. Y yo les voy a comentar, ahora ya vieron unas diapos y ahora yo les voy a comentar, voy a hacer un par de talleres para que ustedes vean cómo es esta situación, ¿no? Qué es lo que se tiene que hacer con los pacientes que tienen cáncer. Compartir pantalla. Okay. Me visita una mujer que tiene un nódulo de 2 centímetros, de un nódulo de aparición de 6 meses. No le duele, no le molesta, pero estéticamente le fastidia y tiene disfonía. No es doloroso la palpación, un poco semiduro, y la paciente, uno le dice que tiene que hacerse un PAF. El nódulo en las características radiológicas me dice que tiene 2 centímetros, que los bordes son irregulares, que tiene microcalcificaciones, que es hipoecogénico y que tiene aumento de la vascularización intranodal y es más alto que ancho. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Blanco. T-RAX 4 a 5. Le hago la punción, le hago el PAF y me reportan
carcinoma papilar del tiroides. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahí de lo que hemos revisado? Creo que no, ¿no? Doctor, cuando se realiza el tratamiento en estos pacientes, ¿tiene altas tasas de recidivas? O sea, Todavía no hablamos de nada de eso. ah, Solo hemos hablado de generalidades, toca la pelota, tú pásasela para allá, mira que tiene que ponerla en profundidad de acá y todo ese tipo de cosas. De que está ligada al fútbol, ya dice, entonces, ¿no? Como buena esmeraldeña debe ser el fútbol, entonces por eso le digo. Ahora recién, ni le gusta el fútbol, dice él. Bueno, recién vamos a entrar, por eso es que les voy a poner ejemplos de taller. Entonces ya tengo mi diagnóstico de carcinoma papilar. En el eco, el individuo que le hizo el eco tiene que reportarme si hay ganglios. Si la distribución es de una glándula irregular, pero la glándula tiene extravasación, o sea, la glándula, el borde de la glándula está salido del borde, entonces la posibilidad de metástasis cuando tiene ganglio es mayor. Si el individuo me reporta TIVAC 5 o TIVAC 6, yo sé que el paciente lo que tiene es un carcinoma papilar. El tratamiento es quirúrgico. Entonces, el tratamiento del cáncer es quirúrgico. Solo los cánceres que son microcarcinomas, es decir, menos de 1 centímetro, son los que están en debate si son quirúrgicos o no. Cuando son papilares, cuando son foliculares son quirúrgicos. Entonces yo vengo y lo opero al paciente. El cirujano tiene que sacarle tiroidectomía total. No tiene que dejar huella de nada. Tiene que dejarse hacer el payaso. Si le saca medio lóbulo, en 10 años tiene una alta posibilidad de hacer cáncer en el otro lóbulo. Entonces, tiroidectomía total con preservación de la paratiroides y vaciamiento ganglionar. ¿Estamos claros hasta ahí? Los 23 que estamos, los 22, pues ya conmigo 23, ¿estamos claros? Entonces, una vez Ámbar, que ya la mandé a operar a esta paciente y ya le sacaron el cáncer, el patólogo una vez que lo envía, a ver, déjenme ver, estamos aquí, no estamos aquí. El patólogo una vez que nos envía el informe nos dice TIVAC 6 o TIVAC 5, perdón, 6, perdón, Bethesda 6, más 5 ganglios tomados, signos de agresividad. Si tiene menos de 5, sigue siendo agresivo, pero menos que si no tuviera. Si fuera, no hay ganglios negativos, todos los ganglios son negativos, buen pronóstico. Si entre 1 y 5, puede ser que con el tiempo recibe. El tratamiento es quirúrgico, total, con vaciamiento ganglionar. ¿Estamos de acuerdo todos? sí. En 4 semanas, el paciente no toma ninguna medicación para el tiroides y le queda y tiene gammagrafía corporal total para ver si existe metástasis con yodo. Puede ser sin medicación, no medicación, simplemente se operó y nada. Algunos le reemplazan y le dan T3, Citomel se llama, Citomel, le dan T3. Y hay otros que le
inyectan un día o 2 días antes del examen TRH recombinante. Al dar la TRH, aumenta la TSH y la producción de las células malignas aumentan, entonces el individuo bloquea, el TRH bloquea el TRH y el paciente eleva mucho su TSH. Y cuando está alto el TSH, la idea de no dar nada, dar T3 o dar este bloqueante es para que el TSH se suba y aparezcan las metástasis sí que existe. Entonces, la gammagrafía corporal total me va a indicar si tiene o no tiene metástasis en otros órganos. Y ahí me dice, ganglios, 2 ganglios positivos, 3 ganglios positivos, no hay nada, solo en el lecho se ve discretos rezagos y no hay nada más, todo limpio. 0 metástasis en pulmón, en hígado, riñones, todo normal. Entonces, una vez que lo operan, una vez que ya le hicieron la cirugía, ¿qué es lo que tienen que hacer? Al mes, entre 3 y 4 semanas, hacer una gammagrafía para saber si existen o no existen metástasis. Una vez que ya le hicieron la gammagrafía, se manda a determinar el TSH, el T4, la tiroglobulina. Si ha tenido Hashimoto o ha tenido Graves básicos, se mandan a determinar anti-TPO y antitiroglobulina para ver si no están interviniendo sobre la tiroglobulina. El marcador de los cánceres diferenciados es básicamente la tiroglobulina. Entonces, yo le doy al paciente levotiroxina en dosis entre 100 a 200 microgramos para suprimir el TSH durante un tiempo. Puede ser 1 o 2 años hasta que normalmente esta tiroglobulina disminuya. Siempre la tiroglobulina después de la cirugía está en 100, en 200, 120, 60, 70. El valor de la tiroglobulina es entre 3 y 20. Eso es el valor normal. Pero ellos, como tienen metástasis, tienen 100, 120 y todo ese tipo de cosas. Entonces yo le hago la tiroglobulina y la tiroglobulina está en 60. Le voy a contar el caso de la última niña que tiene 60. Les hago el TSH y le doy levotiroxina. La corrijo a la niña, le bajo la TSH y lo pongo en niveles entre 0,1 o menos de 0,1, menos de 0,1. La tiroglobulina descendió, el TSH descendió hasta 5. ¿Qué significa 5? Que la paciente todavía tiene riesgo de metástasis. Tengo que esperar entre 6 meses a 1 año a que baje a menos de 1. Cuando un paciente tiene menos de 1, la posibilidad de curación es 99,99. Si la tengo entre 1 y 5, la duda está de que existe alguna metástasis en algún lado. Y si tengo más de 5, significa que metástasis tengo y tengo entre 1 año para poder individualizar bien lo que pasa el efecto del yodo. Nunca se desesperen al inicio cuando la tiroglobulina está alta. Esperen entre 6 meses a 1 año para que esta disminuya. ¿Estamos claros? Yo ¿estás en una reunión, Joseph? Sí, doctor, lo que pasa es que estoy en la sala y está mi familia. Por eso no le activo mucho el micrófono, después se escucha la bulla. Ok, Cecilia, ¿está claro? Entonces, cuando yo opero, yo sé que al mes tengo que pedir una gamografía para saber si tengo o no tengo metástasis.
Y el seguimiento de los pacientes para saber si tienen metástasis, si se curó o no se curó, es la tiroglobulina. Curación significa menos de 1. Entre 1 y 5 duda. Más de 5 probablemente tiene una metástasis en algún lado. A pesar que el valor sea entre 3 y 20, doctor, igual tenemos que, o sea, el reporte debe ser menos de 1. El valor es para personas normales. Ah, ya. Esta es una persona patológica, tiene un cáncer. Ya, doctor. Entonces, el carcinoma, ese es el papilar. El folicular es más agresivo. Se hace la gamografía después de la cirugía. Dicen que la tiroglobulina es un mal marcador de esta enfermedad, pero todavía no sirve en algo porque es diferenciado. Se produce en las células foliculares. Normalmente la mayoría de los pacientes que tienen carcinoma folicular o carcinoma papilar que no responde al tratamiento con yodo radioactivo, porque estos pacientes, este y este, una vez que se hace cirugía, van para que le den yodo radioactivo. Una vez que lo operan, van al mes, le dan yodo radioactivo, les hacen la gamografía corporal total y luego se hace el seguimiento tratando de suprimir el TSH y con tiroglobulina. Recordar que el carcinoma folicular es más agresivo. Carcinoma folicular y capa papilar, cirugía, luego le dan yodo radioactivo porque estos cánceres son sensibles al yodo radioactivo. Luego le hacen la gamografía y luego le hacen el seguimiento. Si la tiroglobulina está alta en un año, paras la levotiroxina, le das y le das dónde está la metástasis. Y aquí te quedan dos alternativas. Que el cáncer sea sensible al yodo radioactivo, le vuelves a dar una carga de yodo. Si el cáncer es insensible al yodo, porque no responden por el yodo, tienes que darle quimioterapia. Imatinib es la droga de elección en estos pacientes que tienen cáncer de tiroides y que no responden al yodo radioactivo. Recuérdense que todos los pacientes que tienen cáncer de tiroides son yodo sensibles, solo menos del 1%, que dicen que el 5% de los cánceres son yodo resistentes. Entonces, si yo tengo, estos son los cánceres diferenciados y aquí entra también el carcinoma de la célula de Hurtle, que está entre los dos. El folicular no hace metástasis a los ganglios, pero va hacia los órganos. Este hace metástasis a los órganos y este es una suma a medias de los dos. Normalmente va a los ganglios, pero también va a los órganos. Luego de aquello, los otros tipos de tumores, tenemos por ejemplo el indiferenciado. El tratamiento es quirúrgico, con vaciamiento ganglionar, tiroidectomía total, pero aquí estamos hablando de total, más quimioterapia, más radioterapia, les hacen traqueostomía y la calavera ñata igual se muere. Linfoma de tiroides, cirugía en pelea o tratamiento quimioterápico. Algunos prefieren la cirugía y luego tratamiento quimioterápico. Los sarcomas, mal pronóstico, tratamiento mal pronóstico y quimioterapia. Okay. Esos son los cánceres. No hablamos del carcinoma de tiroides porque de ese hablaremos después cuando veamos neoplasias endocrinas múltiples y hablaremos un pelín de eso, ¿no? Aunque ya vieron que son familiares y esporádicos y familiares ligados a NEN y familiares no ligados a NEN, que son los más benignos de los carcinomas medulares. Pues bueno,
Nos quedan unos minutos y voy a aprovecharlos. ¿Alguna pregunta para poder...? Doctor, ¿y la calcitonina qué utilidad tiene? Como ninguna cuando no es cáncer medular, solo en el carcinoma medular tiene. Algunos autores recomendaban hace mucho tiempo que a todo paciente que tenía un nódulo del tiroides habría que hacerle una calcitonina. Pero eso era una locura. Eso es un gasto innecesario. La calcitonina es bien cara y no la meritaba. Actualmente no se hace. Solo se debe pedir como seguimiento y pronóstico de los pacientes que tienen cáncer del tiroides. ¿Ok? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, no le escuché muy bien la parte que dijo que en qué tiempo se cambia, se da otro tratamiento cuando el yodo no le hace, o sea, no cumple las funciones. 6 meses a un año. Un año. Y 6 meses a un año. Ya, doctor, gracias. No, porque tiene que ver si no baja el folículo, si no baja la tiroglobulina y la tienes alta y le haces una gramografía y sucede que tiene metástasis en el pulmón y se da cuenta que por más que ya has dado yodo 2 veces ya, el paciente sigue con la metástasis, entonces tiene que buscar el imatinib, que es la droga de elección en este tipo. ¿Alguna pregunta? Vamos a concluir, voy a hacer una pequeña disertación sobre lo que es tiroides. No le pasan al desayuno Génesis. La Génesis está con la... Ya apagó la luz, mejor dicho. Aquí estoy, doctor. Bueno, concluyamos esto el día de hoy. Bueno, yo les decía a ustedes que tiroiditis es un término que se utiliza indistintamente para todo proceso inflamatorio. Todo proceso inflamatorio del tiroides. La tiroiditis tiene 3 fases. La fase de hipertiroidismo, la fase de hipotiroidismo y la fase de eutiroidismo. Existen diferentes causas de tiroiditis. La más importante es la de autoinmunidad, la tiroiditis de autoinmunidad, dentro de las cuales sobresale la tiroiditis conocida con el nombre de tiroiditis o tiroiditis del embarazo, que se presenta en el último trimestre del embarazo y en los 9 meses posteriores al embarazo. ¿Sí? Se llama tiroiditis postparto autoinmune. Todas las tóxicas producidas por cierto tipo de drogas, especialmente amiodarona y ciertos tipos de drogas quimioterápicas. Perdón un segundo. Pero mejor a ver, entonces las causas pueden ser tóxicas, las causas pueden ser autoinmunitarias, las causas pueden ser infecciosas, bacterianas, como ustedes ya la vieron ayer, virales, parasitarias. Las causas pueden ser posyodo radiactivo, posradiación, por ejemplo, acuérdense, ustedes saben lo que es Chernobyl, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya lo que es Chernobyl, ¿no? En Chernobyl se produjo pues, el escape del termonuclear y la gente se murió por tiroiditis y por cáncer, ¿no? Entonces, eso es una causa de tiroiditis. Y, por ejemplo, cuando se da el yodo radiactivo, también se puede producir una tiroiditis por radiación. Entonces, esos son los diferentes tipos de causas que ustedes tienen. Entonces, tienen básicamente la clínica que es hipertiroidea, la clínica de hipotiroidismo o la clínica de eutiroidismo. La tiroiditis se puede presentar con bocio y cuando tiene bocio normalmente tienen que pensar en Hashimoto o en Graves Bacillus, que todavía no vemos. Y cuando no tiene bocio se debe presentar en lo que se conoce como tiroiditis
atrófica linfocítica. Las tiroiditis normalmente tienen la fase clínica. La primera fase, que es la fase de hipertiroidismo, que dura normalmente 4 semanas, entre un día y 4 semanas. A veces pasa insignificantemente ante el paciente porque le da taquicardia leve, le da palpitaciones, pierde un pelín de peso, se le cae el cabello, desencadenado siempre por un factor epigenético que es el estrés o algún problema familiar. Sucede que Ámbar, el enamorado, la dejó y se fue con otra, y entonces ella se puso tensa y le dio taquicardia y le dio palpitaciones, ¿ya? Y entonces ella cree que es la parte emotiva, la parte emocional, y lo pasa de largo. Y no se da cuenta que lo que tiene es una tiroiditis. Entonces, a veces es difícil diagnosticar esta primera etapa, es complicado. Hay que tener la sospecha, hay que pensar en la enfermedad. La segunda fase, la fase hipotiroidea, puede durar desde un día hasta toda la vida, o puede ser también lo que se conoce de tiroiditis Hashimoto, o puede tener simplemente durar 10, 15, 20 años y luego pasar a la tercera fase, que es la fase de eutiroidismo. El diagnóstico normalmente se debe hacer, si es autoinmunitaria, por los anticuerpos, se piden los anti-TPO. Los antiperoxidasas. Y estos antiperoxidasas, ustedes tienen que tener en cuenta una sola razón. Si estos antiperoxidasas están positivos en esta fase de tiroiditis, ustedes pueden confundirse y hacer un diagnóstico de una enfermedad que se llama hacitotoxicosis, porque los anticuerpos antiperoxidasa son característicos del Hashimoto, pero ¿qué hacen en una fase de hipertiroidismo? Se pueden presentar en la tiroiditis por autoinmunidad, y cuando se presentan en la tiroiditis por autoinmunidad en la primera fase, se llama hacitotoxicosis, o sea, un Hashimoto en fase tóxica. Si los anticuerpos están muy positivos, entonces nosotros decimos, este paciente lo que tiene es básicamente una tiroiditis. ¿Y cómo puedo diagnosticar de un problema verdadero? Haciendo una captación. Acuérdense, como es tiroiditis e inflamación, entonces la glándula está captando poco. Si la glándula captara mucho, ya no es tiroiditis de Hashimoto, sino que tienen un hipertiroidismo de Hashimoto o un hipertiroidismo de Graves base 2. No sé si les quedó claro eso. Porque yo ya había hablado de que la gamografía sirve para la captación en los diagnósticos de tiroiditis, la tiroiditis subaguda de Kervain. Entonces, si yo tengo 3 fases, 1, 2, 3, y en la primera fase tengo hipertiroidismo, pero tengo los anticuerpos muy positivos, significa que tengo la fase 1 de una tiroiditis. Pero esa fase 1 me puede hacer confundir con una hacitotoxicosis o me puede hacer confundir con un Graves base 2. Si es que yo tengo la duda, puedo hacer 2 situaciones claras. El Hashimoto en fase tóxica lo que tiene es los anticuerpos positivos. El Graves base 2 tiene un marcador que se llama TCI, la inmunoglobulina estimulante del tiroides en el 99,999999% positiva. Y si es hacitotoxicosis de una tiroiditis, lo podemos diferenciar básicamente por una gamografía, pero no es necesario. Porque si la etapa dura 4 semanas y luego se hace hipotiroideo, significa que lo que tuvo fue la primera fase de una tiroiditis subaguda de Kervain. Perdón, una tiroiditis subaguda autoinmunitaria. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, tratamos al paciente dependiendo de la fase. Si está en la primera fase hipertiroidea, le damos beta-bloqueantes y antitiroideos de síntesis. Si está en la fase 2, le damos levotiroxina. Si está aquí, no le damos nada, por eso lo observamos. Y esas son las famosas tiroiditis. ¿Ya? Esa es la famosa tiroiditis que normalmente nosotros nos discutimos. ¿El Hashimoto qué es? Una tiroiditis. ¿El Graves base 2 qué es? Una tiroiditis. La tiroiditis postparto es la más frecuente de todas. En esta quiero que recalquen lo siguiente. Una mujer desde el 6º mes para adelante, si usted ve que la variación del TSH
6 meses adelante, 6 meses atrás. 6 meses adelante y tiene los anticuerpos positivos, la posibilidad de hacer tiroiditis postparto es muy alta. Y entonces esta mujer en el postparto puede presentar síndrome confusional agudo, síndrome depresivo, tiroiditis en su fase de hipertiroidismo o en su fase de hipotiroidismo. Entonces, cuando una mujer está embarazada, usted pierde los anticuerpos anti-TPO. Si esos están positivos, la posibilidad de hacer una tiroiditis en el momento del parto es muy alta. ¿Estamos claros? Ahora vámonos del 1 al 6. ¿Qué pasa del 1 al 6? Si tenemos del 1 al 6, del primero al sexto mes, nosotros podemos tener dos cosas. Si el paciente ya tiene un problema del tiroides o no tiene un problema del tiroides. Si ya tiene un problema del tiroides, tratamos de ponerlo. Los valores del TSH en el embarazo tienen que estar entre 1 y 2 durante todo el embarazo, máximo hasta 2.5. Pero si no tiene nada y la paciente hace hipertiroidismo, tengo que esperar hasta la 12ª semana, como yo les expliqué en embriología. Si el hipertiroidismo desaparece antes de la 12ª semana, se llama hipertiroidismo transitorio del embarazo. No necesita tratamiento. Pero si persiste pasar las 12 semanas, entonces probablemente lo que tiene es un hipertiroidismo gestacional, un Graves ácido o algún tipo de hipertiroidismo. Y ahí tenemos que descartar la mola hidatiforme, el coriocarcinoma o los tumores que son de la placenta, que se pueden presentar características y que ya lo veremos cuando veamos algo de embarazo y este tipo de cosas. Entonces, como ustedes ven, el pensar en tiroiditis no es tan difícil. El problema es que nunca pensamos. El pensar en patologías siempre vamos a velocidad. Se embaraza, se casa con el novio, con el amor de toda su vida. No, no te vas a casar. Lo vas a hacer monja. Hace no. Bueno, o sea, Cecilia, Cecilia. Cecilia se casa con el novio de toda su vida, con el amor de su vida. Y sucede que Cecilia comienza a tener un crecimiento de la glándula y comienza a tener náuseas y vómitos y va donde Sarai. Y Sarai le dice, no, ñañita, no te preocupes. Lo que tú tienes es síndrome pregravídico, esa que la náusea, el vómito. Eso es por tu embarazo nomás, no te preocupes. Pero mira, ñaña, me está creciendo esto y estoy temblorosa. Ah, entonces, vamos a ver si un embarazo con trastornos del tiroides antes de las 12 semanas o después de las 12 semanas. Y le manda a hacer los anticuerpos. Le hace las hormonas y le pide los anticuerpos, el TSI. Y sucede que están positivos. Ya sabe que lo que tiene es un Graves ácido. Si los anti-TPO y los TSI están negativos, sabe que lo que tiene es un transitorio del embarazo. Pero sucede que ya pasaron las 12 semanas y Cecilia no siente nada, pero va donde Sarai, que es hecho ginecólogo, y Sarai le dice, Cecilia, te voy a pedir los anticuerpos. Y sucede, sí, dice, ¿te acuerdas cuando escuchamos la clase ese domingo? Y yo me hice los anticuerpos. Y están altísimos, están en 1000. Entonces, Sarai le dice, vamos a tener que del 6º mes para adelante vigilarte las hormonas del tiroides para ver si no haces tiroiditis o haces una tiroiditis postparto o haces hipotiroidismo. Ustedes tienen que haber escuchado que dicen, no le quiere dar de lactar al niño, le ha cogido odio al niño, le ha cogido odio al marido, está depresiva, solo llora. Melissa no quiere saber nada de la esposa, nada. Eso se llama depresión postparto, la primera causa, una tiroiditis de autoinmunidad.
Señores, me alegra que estén aprovechando el tiempo. Esto les va a servir toda su vida. Toda su vida, no solo ahora. La próxima clase, el próximo sábado creo que es el examen, ¿no? Vamos a intentar ver en ese día hipo e hipertiroidismo, y no sé si faltará algo más. Revisaremos todo, alguna otra cosa que ustedes quieran de tiroides, y probablemente hable de síndromes de autoinmunidad pluriglandular, síndromes de neoplasias endocrinas múltiples y tumores neuroendocrinos, que ya les voy a pasar en el para que ustedes puedan revisar. Doctor, una pregunta. ¿El examen es hasta el tema de? Hasta el de hoy. Una semana para estudiar a full. Joel Suárez Piedra. ¿Estamos claros? Sí, doctor. Listo. Linda, ¿alguna Doctor, duda? tengo una pregunta. Dime, Kevin. En la fase de la tiroiditis, o sea, por ejemplo, en el hipertiroidismo, ¿solo se va a presentar como manifestaciones clínicas o lo que tiene que ver con la bioquímica no se va a ver alterada o sí se va a ver alterada? Puede ver alterada. Por eso es que tú hablas de tiroiditis de Hashimoto, o sea, una hashitotoxicosis, y te puedes confundir con una enfermedad de Graves. O sea, me refiero a que los valores de TSH y T3 y T4 van a estar elevados en la fase hipertiroide. TSH se suprime. Acuérdate que el hipertiroidismo primario, el TSH se suprime, y el T3 y el T4 se suben. Eso sí puede pasar. Ok. Doctor, si bien es cierto, esto se confunde en una mujer embarazada, porque generalmente muchas mujeres no acuden a un médico cuando recién se embarazan, sino que ya ha pasado las 12 semanas, a veces ni por enterada que están embarazadas. Sí, hay pacientes... Es que mi querida Linda, mira, cuando una mujer que es primigesta, o ya es secundigesta, o es multigesta, cuando se da cuenta que tiene muchos vómitos, muchas náuseas, mucho dolor en la panza, se está perdiendo peso, toca taquicardia, se preocupa. Todos se preocupan, hasta el marido se preocupa. Y entonces le dice, te voy llevando al doctor porque algo te está pasando, porque la presentación del hipertiroidismo en el primer trimestre del embarazo se confunde mucho con los síntomas pregravídicos, ¿sí? Entonces, si no han ido, y cuando tú la veas por primera vez, le mandas a hacer la glucosa para determinar si tiene una diabetes gestacional, y le mandas a hacer los anti-TPO y el TSH y el T4. Eso es mandatorio para todas las mujeres que se embarazan. Y como tú ya estudiaste síndrome antifosfolipídico, tienes que pedirle el tiempo parcial de tromboplastina activado, y le pides un beta-2 microglobulina, anticuerpos anticardiolipina, para separar de que no tenga una enfermedad trombogénica en el embarazo. Un paciente nunca, porque lo diagnosticas de entrada. ¿Alguna otra pregunta? Puede ser. Puede ser, Kevin, no lo he visto yo. Acuérdate que el COVID es una infecciosa que produce mucho estrés y actividad inmunológica que puede producir serios para que usted se solita en su cama. Ok, listo, señores. Estudien y suerte. Buenos días. Pasen bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pase bien. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego, pasen.